ago, when I was a young associate, not unlike yourself, I went to a bar one night, and there were these two beautiful women there. I couldn't decide which one to ask out, so I took a chance and asked them both. Turned out to be one of the best nights of my life. ¿Eres una persona fuerte? Gregory Hines era un bailarín y actor de talento que siempre brilló por su calidez y carisma, pero tras esa aura de luz, esconde un terrible secreto que nunca ha compartido con nadie. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cómo ha afectado a su vida y a su carrera? Descubra la impactante verdad que se esconde tras la vida de uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Infancia y camino hacia las artes. A pesar de que no fui yo quien tomó la decisión de convertirme en bailarín, finalmente me encontré decidiendo continuar con ello. Gregory Hines nació en Nueva York el 14 de febrero de 1946. Pasó su infancia en Washington Heights, cerca de Harlem. Sus padres, Alma Plus y Maurice Hines Sr., tuvieron dos hijos. Él fue el segundo de ellos. Era músico, y su padre llegó a jugar al béisbol a nivel semiprofesional. En la década de 1920, la abuela de Gregory, Ora Hines, era una hábil bailarina que actuaba en el famoso Cotton Club. Empecé a bailar a los 3 años. Del mismo modo que los padres enseñan a sus hijos a tocar el piano o el violín, mis padres nos enseñaron a bailar a mi hermano y a mí. Simplemente algo para completar el cuadro. En mi opinión, la afirmación que hizo Gregory fue que nunca recordaba un momento en el que no estuviera bailando. Empezó a temprana edad, junto con su hermano mayor, Maurice. Cuando empezaron a bailar claqué, Maurice tenía 5 años y Gregory solo 3. Su madre fue quien realmente les animó a bailar, pero Maurice fue quien le enseñó por primera vez. Para ella, era una forma de salir del gueto. Asistir a espectáculos en el Teatro Apolo era algo que hacía con ellos semanalmente. Aunque Gregory solo tenía 5 años, Maurice y él ya habían empezado a bailar en el Teatro Apolo. Allí pudieron conocer a algunos de los bailarines de claqué con más talento de la historia, como Sandman Sims y Teddy Hale. Durante una conversación anterior, Gregory mencionó que Teddy Hale era el primer bailarín de claqué que había visto que creaba cosas sobre la marcha. Eso le motivaba mucho. La forma artística del claqué aún se consideraba bastante respetable en aquellos tiempos y, por ello, ellos la practicaron para nosotros. The Hans Kids era el apodo que Gregory y Maurice utilizaban cuando interpretaban canciones. Henry Letang, un conocido coreógrafo y uno de los instructores de claqué más consumados del mundo, fue quien les enseñó. Henry vio que tenían una cualidad única. En su escuela de baile, Maurice y Gregory eran los que más destacaban entre los 400 niños que asistían. Henry tenía la impresión de que podían alcanzar el mismo nivel de éxito que los hermanos Nicholas, considerados uno de los dúos de claqué más exitosos de la historia de este arte. Gregory y Maurice debutaron en Broadway en el musical The Girl in Pink Tights en 1954, cuando Gregory solo tenía 8 años. La producción era un musical de Broadway, mientras Maurice interpretaba el papel de un repartidor de periódicos. Gregory hacía de limpiabotas. Gregory conoció a Sammy Davis Jr., uno de sus héroes, cuando tenía 9 años. Sammy se convirtió en su mentor y tuvo un impacto significativo en su carrera profesional. Hubo un suceso aterrador que tuvo lugar por la misma época. En Brooklyn, Gregory estaba jugando en un descampado cuando tuvo un problema, que le causó una herida en el ojo derecho. A pesar de que le afectó más tarde en la vida, nunca le impidió bailar. Gregory sentía una conexión peculiar con Sammy Davis Jr., porque, como resulta, Sammy Davis Jr. había perdido un ojo. Por otra parte, siempre lo recordaré como un lugar donde tuve la oportunidad de madurar y adquirir experiencia. Tuve la oportunidad de adquirir un gran conocimiento sobre mí mismo. El camino que recorrió Gregory no siempre fue sencillo. Tuvo que enfrentarse a prejuicios, dificultades en su vida personal y las dificultades de trabajar en la industria del entretenimiento. Durante su estancia en Miami, Florida, estuvo de gira con un conjunto musical. Actualmente, Gregory y su familia eran originarios de la región norte, donde las cosas eran diferentes. Gregory Hines y su hermano Maurice se dieron a conocer como los Hans Brothers durante su adolescencia. Su padre, que se había quedado en casa, tomó la decisión de aprender a tocar la batería. En 1963, se convirtió en miembro de su número y, en ese momento, decidieron cambiar su nombre por el de Hines, Hines O'Dar. La nueva actuación les llevó de gira por todo el mundo. Actuaron como teloneros de artistas tan conocidos como Lionel Hampton y Gypsy Rose Lee. Debido a su gran talento,
Otros grupos no querían tocar después de ellos porque no podían competir con ellos. De hecho, la célebre Ella Fitzgerald les pidió que actuaran como teloneros. La actuación de Gregory no fue especialmente sentida, a pesar de lo que estaba dando de sí. Como aún era joven, deseaba pasar tiempo con su prometida, jugar al fútbol y salir con sus amigos. Aunque aspiraba a jugar al fútbol, prefirió seguir en el mundo del espectáculo para mantener a su familia. El tormentoso matrimonio y las luchas. En 1968, Gregory se casó con Patricia Panala, terapeuta de danza, y la pareja tuvo una hija llamada Daria. En aquella época, Gregory y Maurice eran tan apreciados que estuvieron a punto de tener su propio programa de televisión. Fue antes de los Jefferson, y habrían sido la primera familia negra en tener una serie de televisión, pero los responsables del programa argumentaron que los espectadores no se creerían a una familia negra en televisión. ¿Puedes siquiera imaginarlo? Hubo una oportunidad para la historia que se perdió a través de ella. Cuando llevaban una década tocando juntos, Gregory y Maurice decidieron separarse. Sus discusiones eran interminables y Gregory había llegado al límite. Estaba harto de las largas horas de trabajo, los viajes interminables y las dificultades financieras que tenía que afrontar. Además, había desarrollado una adicción que le estaba afectando. Como Maurice deseaba dedicar más tiempo a la actuación y al teatro, los dos decidieron tomar caminos separados. Por la sencilla razón de que pasaba la mayor parte de mis escenas con Gregory y porque éramos capaces de colaborar bien. Por decirlo de otro modo, ninguno de nuestros momentos en la película fue escrito. Siempre le apasionó la música, ese era su principal interés. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto, debido a las desavenencias entre él y su hermano Maurice. No se comunicaron durante varios años. Cuando se cruzaban, pasaban de largo sin intercambiar palabra. Esa carne era digna de mención. Mientras tanto, su matrimonio estaba en proceso de desintegración. Al escuchar la canción Neither One of Us de Gladys Knight and the Pips, la emoción se apoderó de él y empezó a llorar y a derrumbarse. Era consciente de que su matrimonio se había esfumado y que iba a dejar atrás a su mujer y a su familia. Gregory y su esposa finalizaron su divorcio en 1973. A raíz de él se trasladó a Venice, California. Durante su estancia en California sufrió una importante transformación. Se dejó el pelo más largo y empezó a llevar un estilo de vida hippie. Además, fue el fundador de una banda de jazz rock conocida como Severance. Era cantante y guitarrista, y también componía canciones, pero no era tarea fácil ganar dinero. Trabajó en restaurantes, aceptó pequeños encargos e incluso se hizo profesor de karate. Una persona que le ayudó fue Bill Cosby, para ayudar a Gregory a recuperarse. Bill le concedió un préstamo de $5,000. Pamela Coslow fue la mujer con la que Gregory volvió a casarse al cabo de un tiempo. Pero su carrera musical no progresaba. Era compositor, pero nadie estaba interesado en grabar sus canciones. Warner Brothers incluso se negó a volver a trabajar con él. Estaba completamente empobrecido, y su mujer era quien tenía que cuidar de él. Gregory tomó la decisión de trasladarse allí desde Nueva York. Lo que deseaba era tanto una carrera mejor como una relación más profunda con la hija de su anterior matrimonio. A su regreso, se reconcilió con su hermano Maurice e hizo las paces. Gracias a la ayuda de Maurice, consiguió un puesto en una producción llamada The Last Minstrel Show, en la que Gregory bailaba claqué y tocaba la batería. Habían pasado 8 años desde la última vez que Gregory había bailado claqué, pero a medida que volvía a la rutina, todo empezaba a encajar. Fue en 1979 cuando le dieron el papel de Eubie en el espectáculo de Broadway. Fue una oportunidad importante para él. De hecho, fue considerado para una nominación a los premios Tony en la categoría de Mejor Actor Principal en un musical. Al año siguiente, él y Maurice aparecieron en Barrio Sésamo, donde enseñaron a los niños los conceptos de cerca y lejos. Las circunstancias siguieron mejorando. En el año 1980, Gregory participó en el reparto de la obra Coming Uptown y de otra titulada End Misbehavin', junto a Nell Carter, ambas representadas. El programa de televisión Gimme a Break dio mucha fama a Nell Carter. En 1981, apareció en otra producción de Broadway titulada Sophisticated Ladies, que pretendía rendir homenaje a las composiciones musicales de Duke Ellington. Tras casi 2 años dirigiendo el espectáculo, Gregory fue cesado de su cargo. Tras revelar al director que la obra carecía de interés, decidieron despedirle. Sin embargo, los demás actores le defendieron y protestaron, por lo que finalmente fue el director quien perdió su puesto. A continuación, la obra se modificó para hacerla más interesante.
centrándose principalmente en la formación de la banda de Duke Ellington en sus primeros años. Gregory fue ganando cada vez más aceptación. Su baile de claqué era un éxito entre todo el mundo. La gente empezó a escribir sobre él en publicaciones como revistas y periódicos. Admirando su talento, bajo la influencia de toda esta atención, empezó a plantearse una carrera como actor en Hollywood. Carrera actoral y musical. En realidad, fue el actor Dustin Hoffman quien le inspiró. Tras presenciar la actuación de Gregory una noche, Dustin le comentó que tenía un auténtico potencial como actor. Gregory nunca pareció olvidarlo. Fomentó en él la creencia de que era capaz de algo más que simplemente bailar. Además, fue el comienzo de su viaje a Hollywood. Por lo tanto, comenzó a leer guiones en un esfuerzo por tener una mejor idea de lo que estaba disponible. Comenzó su carrera leyendo para varias películas, una de ellas de baloncesto titulada The Fish That Saved Pittsburgh, El pez que salvó Pittsburgh. A continuación, se le programó para aparecer en otra película titulada House of God, La Casa de Dios, junto al actor Howard Rollins. Cuando uno piensa en Howard Rollins, quizá le venga a la mente el actor de la serie de televisión En el calor de la noche. Sin embargo, nunca se hizo público. Por otra parte, Gregory no se rindió, persistió en sus esfuerzos. Y por fin consiguió su primer papel. Fue en la película de terror Wolfen, en la que interpretó el papel de un médico forense. ¿Se preguntan por qué le dieron ese papel? Principalmente porque era amigo íntimo del cineasta. Gregory llegó a la conclusión de que la interpretación era su camino cuando le dieron ese papel. Además, a diferencia del baile, no tenía que moverse tanto, lo que le gustaba mucho. En 1981, se le presentó una oportunidad importante, en la primera entrega de la serie de comedias de Mel Brooks, Historia del Mundo Parte 1. Gregory fue elegido para un papel, pero ahora viene la parte más bizarra. Para ser sincero, ni siquiera era la primera opción. Al principio, Richard Pryor era quien interpretaba el papel. Usted es consciente de que Richard Pryor fue de hecho uno de los cómicos más hilarantes de la historia. Sufrió un accidente que le dejó con quemaduras graves pocos días antes de que empezara la producción. Fuera cual fuera la causa, no pudo participar en la película, así que Gregory intervino. Después de eso, la carrera de actor de Gregory comenzó a despegar a lo grande. En 1983 se estrenó la película Deal of the Century, en la que actuó junto a Chevy Chase y Sigourney Weaver. Ese mismo año, Gregory y su esposa tuvieron un hijo, Zachary. Al año siguiente, en 1984, Gregory obtuvo un papel importante en The Cotton Club, junto a su hermano, Morris Innes, en el papel de Sandman Williams. Representaban a personajes calcados de los hermanos Nicholas, que existieron de verdad. He aquí algo que puede ser de interés. De hecho, estas ni siquiera fueron las primeras elecciones. Cab Calloway y Richard Pryor eran los actores que la empresa tenía previsto incluir en un principio en el reparto de la película. Debido a los compromisos de Richard Pryor con Superman 3 y The Toe, los hermanos Innes fueron elegidos para los papeles correspondientes. The Cotton Club iba a ser una película sobre el jazz, el baile y el renacimiento de Harlem. Sin embargo, algo salió mal. Algunas de las actuaciones más impresionantes de Gregory y Morris, la mayoría de sus secuencias fueron cortadas. A pesar de que eran los que realmente contribuían al espectáculo con su actuación y su baile, la pelea entre los dos hermanos fue probablemente uno de los momentos más emotivos de la película. Esas escenas no eran solo una actuación, eran reales. Todos esos sentimientos genuinos afloraron durante la escena de la pelea, porque Gregory y Morris habían roto en la vida real antes del rodaje de la secuencia. Siguieron llorando incluso después de que el director tomara la decisión de cortar. Además de sollozar, sus padres estaban allí en el plató y presenciaron la actuación. De hecho, se trataba de un caso en el que el arte imitaba a la realidad. Durante el año 1986, apareció junto a Billy Crystal en la película Running Scared, una película policíaca que fue un tremendo éxito. Además, Gregory fue galardonado con el NAACP Image Award al mejor actor principal. No solo era la primera vez que interpretaba un papel protagonista en una gran película, sino también la primera vez que lo hacía Billy Crystal. Gregory declaró recientemente en una entrevista que cuando era más joven le gustaba aceptar papeles creados inicialmente para actores blancos, ya que ofrecían más profundidad y variedad. Actualmente, los bailarines de claqué consideran este periodo comparable al Renacimiento. Esto está ocurriendo. Los bailarines de claqué siguen teniendo grandes dificultades para hacer carrera con su oficio, pero esto está empezando a cambiar. En la década de 1970,
Gregory Hines tenía grandes metas y aspiraciones. Cuando era hippie, formó parte de una banda y compuso canciones, pero nadie le ofreció nunca la oportunidad de actuar. El año 1985 supuso un importante punto de inflexión en su trayectoria cuando le presentaron a Luther Vandross. Cuando Lutero oyó la voz de Gregory, se alegró tanto que se acercó a él y le dijo que quería desarrollar contenidos para él. Para Gregory, este encuentro fue el punto de inflexión de su vida. Durante este tiempo, empezó a colaborar con Luther Vandross, y ambos grabaron un dúo titulado There's Nothing Better Than Love, que alcanzó un gran éxito. Como Stop to Love is So Amazing, la popularidad de ese disco puede atribuirse en gran parte a la voz de Gregory. Gregory también firmó un contrato discográfico con Epic Records con la ayuda de Luther. Este fue el único álbum de Gregory, que se publicó en 1986 y se tituló como él. Si aún no lo has escuchado, deberías echarle un vistazo. Para Gregory, su carrera no se limitó a la música. En su actuación en la película Off Limits, estrenada en 1988, interpretó el papel de un detective militar en Saigón, Vietnam. Como el director nunca había visto a Gregory en una película llena de acción, al principio no estaba seguro de si sería capaz o no de manejar el encargo. Por otra parte, Gregory desmintió sus suposiciones al imponerse al actor Carl Weathers para el papel. Gregory tuvo un papel protagonista en la legendaria película Tap, que se estrenó al año siguiente, en 1989. Otros miembros del reparto eran Sammy Davis Jr., Savion Glover y Susan Douglas. Un gran número de auténticos artistas se reunieron para trabajar en la película Tap. Entre los que participaron estaban Sandman Sims, Bonnie Briggs y Harold Nicholas. También fue la última fotografía de Sammy Davis, ¿no es así? Exactamente. Gregory sirvió de guía al joven Savion Glover, que entonces solo tenía 14 años, y la película trataba sobre el claqué. Gregory sirvió de guía a Savion Glover. Gregory comentó que Savion no solo era uno de los bailarines de claqué con más talento de todos los tiempos, sino que tenía mucho más talento que él. En la película también aparecen grandes bailarines de claqué, como Bonnie Briggs, Sandman Sims y los Nicholas Brothers. Estos individuos eran capaces de hacer fantásticos bailes de claqué incluso en su vejez. Sentí una profunda admiración por Sammy Davis desde el momento en que lo vi, y verlo en esa película fue como un sueño hecho realidad para mí. Gregory Hines Tap Dance in America fue un programa de la televisión pública concebido y presentado por Gregory en 1989. El programa era una celebración del claqué. Con el fin de dar a conocer esta forma de arte, reunió tanto a bailarines experimentados como a nuevos talentos. Gregory sentía un profundo afecto por el claqué y trabajó duro para que fuera recordado. Además, desempeñó un papel decisivo en la creación del Día Nacional del Claqué, que se celebra anualmente el 25 de mayo. Que es también el cumpleaños del conocido bailarín de claqué Bill Bojangles Robinson. Además, Gregory participó activamente en una serie de grupos centrados en el claqué que intentaban preservar el legado del claqué en la actualidad. Durante su etapa en la industria teatral, formó parte de las juntas directivas de la American Tap Dance Foundation, el Jazz Tap Ensemble y el Manhattan Tap. Gregory admiraba constantemente a Sammy Davis Jr., y cuando Sammy falleció en 1990, a Gregory le invadió una gran tristeza. Cuando Gregory asistió al funeral de Sammy, rindió homenaje a su maestro besando sus zapatos de claqué. Como era evidente, Sammy tuvo una gran influencia en la vida de Gregory, así como en su vida profesional. La vida profesional de Gregory continuó en una dirección positiva. En el año 1991, hizo una aparición en la película Eve of Destruction y también interpretó el papel de Goldie en la película clásica Outrage in Harlem, dirigida por Bill Duke. La película Outrage in Harlem fue comparada con Harlem Nights por algunas personas, pero los seguidores de Gregory la adoraron independientemente de la comparación. En reconocimiento a su interpretación de Jelly Roll Morton, Gregory Hines fue galardonado con el premio Tony al mejor actor de musical en el año 1992. Además, recibió el premio Drama Desk al mejor actor de musical, otro prestigioso galardón, en 1994. Sin embargo, Gregory tenía ganas de probar otra cosa. Deseoso de trabajar entre bastidores, decidió dedicarse a la dirección. En su debut como cineasta, dirigió una película titulada White Man's Burden. Interpretó el papel del sargento de primera clase Cass en la película Renaissance Man, estrenada ese mismo año. Al año siguiente, en 1995, Gregory interpretó el papel de Marvin King en la película Waiting to Exhale. Era el vecino de Gloria, personaje interpretado por Loretta Devine.
fue un papel importante. Durante una entrevista, Loretta Devine informó al público de un fascinante suceso relacionado con él. Según ella, Gregory la hizo sentir como una persona única regalándole rosas el primer día de rodaje. Además, declaró que Gregory le había aconsejado que redujera su peso después de la película, pero que todo era de buen humor. Whitney Houston, amiga íntima de Gregory, falleció recientemente, y ahora Angela Bassett ha declarado que no pueden producir la secuela de Wedding to Exhale que habían planeado en un principio. A la sensación de pérdida se ha sumado el fallecimiento de Gregory. Gregory tuvo un papel protagonista en la película de 1993 La mujer del predicador, que también protagonizaron Denzel Washington y Whitney Houston. Es interesante señalar que Denzel Washington consideró inicialmente contratar a Julia Roberts para el papel, pero finalmente se decidió por Whitney. El papel de Joe Hamilton fue interpretado por Gregory en esta película. No se puede negar que Gregory Hines ha dejado una huella indeleble en el mundo del cine y el teatro. Gregory Hines fue considerado uno de los bailarines de claqué con más talento de la historia. A lo largo de su increíble carrera, participó en una gran variedad de campos del entretenimiento. Junto con el cómico Sinbad, interpretó un papel en la película de Cherokee Kid, estrenada en 1996. Posteriormente, en 1997, Gregory tuvo su propia comedia, titulada The Gregory Hines Show. Su personaje era Van Stevenson, un padre soltero que intentaba criar a su hijo de 12 años. Lamentablemente, la serie solo duró una temporada y se canceló tras 16 episodios. Gregory tuvo un papel protagonista en la película El Código Garrapata, estrenada en 1998. Ese mismo año atravesó un periodo difícil en su vida personal y acabó divorciándose de su esposa, Pamela Caslow. El jefe de Will. El programa fue nominado a un premio Emmy en la categoría de Mejor Serie de Comedia. Sin embargo, Gregory abandonó la producción antes de tiempo para rodar una película para Showtime titulada Rat Sneakers. Es posible que un gran número de personas desconozcan el hecho de que Gregory también puso voz a un personaje llamado Big Bill en el conocido programa infantil Little Bill, desarrollado por Bill Cosby. Por su trabajo en ese programa, Gregory fue galardonado con un Daytime Emmy Award en el año 2003. En la versión televisiva de Bojangles, estrenada en 2002, Gregory asumió el papel de su héroe de la infancia, el gran bailarín de claqué Bill Bojangles Robinson. Gregory fue galardonado con el NAACP Image Award al actor destacado en una película para televisión, miniserie o especial dramático por su excelente trabajo en varias producciones televisivas. Ese mismo año fue copresentador de la 56ª edición de los premios Tony, que también presentó Bernadette Peters. La muerte y un legado duradero. Gregory Hines murió de cáncer de hígado el 9 de agosto de 2003, mientras se dirigía al hospital desde su casa de Los Ángeles. La enfermedad le había sido diagnosticada un año antes, pero Hines prefirió mantenerla en secreto, compartiéndola solo con sus allegados. Gregory hizo un gran esfuerzo y consiguió sobrevivir 13 meses más antes de sucumbir a la enfermedad. Los médicos le habían informado de que solo le quedaban 2 meses de vida. En el momento de su fallecimiento seguía dando cursos de claqué a otras personas y estaba prometido con la culturista Negrita Jade. A pesar de su lucha contra la enfermedad, trató de mantener su trabajo, y siguió dedicándose al arte hasta que su salud ya no se lo permitió. En el momento de su muerte, el popular programa de televisión Little Bill, en el que ponía voz al personaje Big Bill, también había llegado a su fin. Hines dijo una vez que le encantaba el papel porque el programa no solo entretenía, sino que también daba valiosas lecciones a los niños. Lo consideraba parte de su legado a la siguiente generación. El fallecimiento de Hines dejó a su familia y a quienes le querían con un dolor infinito. Le sobreviven su prometida Jade, sus 2 hijos biológicos Daria y Zachary, su hijastra Jessica y su nieto Lucian. Su familia y amigos cercanos le recuerdan no solo como un artista de talento, sino también como una persona cálida y cariñosa que llenaba de alegría a quienes le rodeaban. Su funeral se celebró en la Iglesia Católica de St. Monica Catholic Church de Santa Mónica, California, donde cientos de familiares, amigos, colegas y admiradores acudieron a presentar sus últimos respetos. Entre los asistentes se encontraban no solo artistas, sino también muchos bailarines de claqué profundamente influidos por Hines. Le honraron no solo como maestro del arte, sino también como una inspiración que luchó por preservar y desarrollar el arte del claqué. Aunque haya dejado este mundo, el legado que Gregory Hines dejó sigue vivo en los corazones de sus fans. En cada movimiento de baile,
en cada papel y en los corazones que tocó con su talento y sinceridad. En 2019, como parte de su Black Heritage Series, el Servicio Postal de los Estados Unidos honró a Gregory Hines emitiendo un sello de correos en su honor. Además de ser un logro significativo, esto demostró lo mucho que Gregory importaba a todo el globo. Su hermano, Morris Hines, que también trabaja en el mundo del espectáculo, acaba de publicar un documental titulado Morris Hines, Bring Them Back. El video cuenta anécdotas sobre sus vidas y ocupaciones. Además, la hija y el hijo de Gregory trabajan en el sector del ocio. Gregory es un hombre de negocios. Gracias a sus consejos, Savion Glover se ha convertido en uno de los bailarines de claqué con más éxito del mundo. Los esfuerzos de Savion por preservar el arte del claqué en la actualidad son algo de lo que Gregory estaría orgulloso. Gregory Hines es un artista polifacético con una brillante carrera en muchos campos, desde Broadway al cine, la televisión y, especialmente, el claqué. Sus incansables contribuciones le han reportado numerosos y prestigiosos premios, afirmando su posición como uno de los más grandes bailarines e intérpretes de la historia. En 1979, Hines ganó el Theatre World Award por su destacada interpretación en el musical Eubie, una obra en honor del legado musical del compositor Eubie Blake. Este fue el primer hito que le ayudó a afirmarse en los escenarios de Broadway. Tras su éxito, Hines fue nominado al premio Tony al mejor actor principal en dos famosos musicales, Come In, Uptown, 1980, y Sophisticated Ladies, 1981. Sin embargo, no fue hasta 1992 cuando Gregory Hines ganó el premio Tony al mejor actor protagonista por su papel de Jelly Roll Morton en el musical Jelly's Last Jam. No solo eso, con este musical, Hines también recibió el Drama Desk Award al mejor actor y el Outer Critics Circle Award a la mejor coreografía, afirmando su versatilidad no solo como actor, sino también como excelente bailarín y coreógrafo. Además de en el escenario, Gregory Hines también dejó una sólida huella en el campo de la televisión. Recibió numerosas nominaciones a los premios Emmy, uno de los galardones más prestigiosos de la industria televisiva estadounidense. En 1982, Hines fue nominado al Emmy a la mejor actuación individual en un programa de variedades por A Love Liberty, un programa de televisión que rendía homenaje al espíritu patriótico de los estadounidenses. En 1985, siguió siendo nominado a un Emmy en la categoría de logro individual, sobresaliente en un programa de variedades o musical por Motown Returns to the Apollo. Uno de los papeles televisivos más memorables de Hines fue el de la voz de Big Bill en la serie animada de Nickelodeon Little Bill. Su cálida y sentida interpretación de la voz le valió un premio Dead Mammy en 2003 a la mejor interpretación en un programa de animación. El premio le llegó pocos meses antes de su muerte, un merecido reconocimiento a su contribución a la televisión infantil. Además de su trabajo en Broadway y la televisión, Gregory Hines dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Fue galardonado por la NAACP con el Emmy Award al mejor actor protagonista de miniserie o telefilme por su papel en Bojangles, 2002, donde interpretó al legendario bailarín de claqué Bill Bojangles Robinson. También fue nominado a los NAACP Emmy Awards por sus papeles en Waiting to Exhale, 1996, y The Gregory Hines Show, 1998, una comedia de situación que protagonizó. En 1998 se le concedió el Floorboard Award for Lifetime Achievement in Tap Dance, uno de los mayores galardones para bailarines de claqué, en reconocimiento a los esfuerzos de Hines por preservar y promover este arte. Aunque Gregory Hines falleció en 2003, su legado sigue siendo celebrado. Con una serie de prestigiosos premios, desde Broadway hasta la televisión y el cine, Gregory Hines no es solo un artista polifacético, sino también un icono del arte del claqué. Ha dejado tras de sí un enorme legado, inspirando a muchas generaciones de bailarines y artistas. Sus contribuciones no se limitan al campo del arte, sino que también difunden un profundo significado humanístico, ayudando a Tart. Dancese sigue prosperando en la actualidad. Cuando se fue, Gregory Hines solo tenía 57 años de vida a sus espaldas. Por su historia como grande del claqué, gente de todo el mundo sigue encontrando inspiración en él. Gregory, que por fin descanses en paz. Por ti, nunca te olvidaremos. Déjanos un comentario y dinos qué te parece. Gracias por ver este video. Por favor, dale a me gusta y suscríbete para ver más videos. Nos vemos allí.